Fintech. ¿Qué es lo que significa fintech más allá de lo que te dijo ese pana de negocios o lo que leíste del experto de turno en Twitter? ¿Cuál es su diferencia con respecto a un banco? ¿Cuál es su utilidad realmente en la sociedad? Y, en general, ¿por qué existen? Vamos a hablar de esto justo hoy. Fintech viene del término Financial and Technology, o sea, finanzas y tecnología. Exacto, los nerds intentaron arreglar la banca y a veces lo logran. Cuando estamos hablando de una fintech, lo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos hablando de un banco light, o sea, olvídate de las colas, olvídate de las sucursales, porque todo se va a hacer a través de esto. Es lo único que necesitas para trabajar con una fintech en general, porque todo el proceso es digital, a diferencia de un banco que normalmente es un proceso presencial. Y sí, es una gran ventaja con respecto al modelo tradicional. Sin embargo, los bancos, aunque tradicionales y algo engorroso de trabajar, porque son instituciones que tienen, en la mayoría de los casos, más de 200 años, tienen un mayor margen de maniobra con las regulaciones actuales. Sin embargo, las fintech siguen creciendo, siguen metiéndose en el mercado y siguen participando. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen productos muy parecidos. Te permiten tener un balance en tu cuenta, te permiten en algunos casos y algunas fintech tener crédito, te permiten alguna de ellas tener cuentas de ahorro. La única diferencia es que en el caso de la fintech, mucho de esto puede ser mucho más barato porque ellos no tienen una infraestructura tan grande como edificios, esa cantidad de empleados, sucursales, cajeros automáticos, etcétera, que deban mantener. Sin embargo, por el lado de los bancos, lo que tenemos es unas instituciones que son mucho más robustas, su alcance es mayor y, por ejemplo, si una empresa fintech te quiere hacer un crédito por cierta cantidad, seguramente el banco, aunque no con las mismas condiciones, podrá hacerlo por el triple del monto porque ellos de alguna manera son unos participantes más directos en la economía de cada país. Pero seamos honestos, ¿quién quiere ir a un banco cuando puedes hacer todo desde la comodidad de tu sofá a través de una aplicación? Y eso es el motivo por el cual las fintech están agarrando tanto terreno en Latinoamérica. Porque somos latinos, odiamos los trámites, no nos gustan. Y las personas que crearon estas instituciones, estas bancas, de alguna manera se acostumbraron a ser los únicos participantes en el ecosistema monetario y económico. Y ahí es donde llegan las fintech cambiando un poco el modelo. Ahora, ¿las fintech van a reemplazar al banco? Poco probable. Realmente lo que puede suceder es que tengan una especie de coexistencia. Las fintech van a seguir existiendo, pero van a utilizar ellos mismos productos bancarios para fortalecer su oferta de valor. Y ahí es donde entra, como todo, la oferta y la demanda. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como usuarios? Vamos a elegir la fintech para situaciones muy específicas. De repente con integraciones con algunos marketplaces para que tú puedas pagar de forma más ágil que con respecto a un producto bancario, y los bancos lo vamos a utilizar para el resguardo del dinero o simplemente para las opciones de crédito que sean más robustas. Como ven, ambas opciones coexisten en una economía sin pisarse una a la otra. De hecho, en el trasfondo probablemente ellas vayan a estar colaborando. Porque para que una fintech te pueda dar una cuenta, para que una fintech te pueda permitir a ti gestionar un saldo, tiene que tener una cuenta de banco. La ventaja de las fintech es que pueden tocar productos de una manera mucho más gentil o de mucho más aceleración que el banco. Tú puedes tener las automatizaciones que necesitas para tu negocio a través de una fintech. Al final todo ese dinero va a ir al banco, pero va a pasar por ella. También puedes tener préstamos instantáneos o micropréstamos instantáneos y entre toda la oferta de valor de las fintech también existe la posibilidad de adquirir divisas no tradicionales como las criptomonedas, las cuales, aunque algunos bancos están abiertos a utilizarlas, el proceso regulatorio con ellos es mucho más lento y estricto. Por ende, las fintech pueden picar adelante. Ahora, cuando hablamos de seguridad, lo más probable es que vayas a querer ir a un banco, porque el banco, para ser banco, tiene que pasar algunas regulaciones, entre ellas regulaciones de seguridad, y tienen que ser muy robustos. Eso no quiere decir que las personas que están detrás de la seguridad de la fintech sean unos idiotas, todo lo contrario. Simplemente
son herramientas para unos usos más específicos que no son tan compatibles con los mecanismos de seguridad que te puede dar el banco. Y ahí es donde tú tienes que ver para qué necesito yo una fintech y para qué necesito yo el banco y empezar a utilizarlo. Al final del día, la tecnología nos está llevando a utilizar ambas y muy probablemente vayan a haber instituciones que las fusionen ambos roles, por así decirlo. Así que ya lo sabes. Esto es lo que conocemos como una fintech. Este es su lugar en la economía y su diferencia con respecto al banco. Ya queda de parte tuya ver qué te conviene más y lo puedes dejar en los comentarios.